¿Cómo estás, querido Genaro Lozano? Cuéntanos, buenas tardes, qué gusto. Con gusto saludarte, apenado porque no me pude conectar al video, se me está complicando la tecnología como a Trump, se le está complicando el mundo y se le está complicando muchísimo, querida Bianca, porque él había ofrecido prácticamente una solución tanto a los dos conflictos que estamos viendo y de los que vamos a platicar este día, a los dos conflictos que tienen al mundo en vilo. Uno de ellos, el que mencionabas primero ahorita, voy a empezar por ese, el de Israel y Palestina. Trump había ofrecido que prácticamente iba a terminar con el conflicto, que iba a reconstruir Gaza, incluso había mencionado en varias ocasiones que lo que quería era prácticamente que incluso Gaza fuese parte de Estados Unidos y desarrollar toda la Riviera Gazatí y hacer una especie de destino turístico para el mundo entero. Y la verdad sea dicha, sí consiguió al principio de su mandato, de estos 50 y tantos días que lleva ya en el gobierno Donald Trump, sí consiguió un cese al fuego y sí consiguió sentar a los israelíes y a los palestinos precisamente para ponerse de acuerdo un poco de parar la masacre que estamos viendo en los últimos en el último año y medio que lleva prácticamente esto. Había logrado un acuerdo de 90 días de alto el fuego, acuerdo que hoy está siendo absolutamente violado de nueva cuenta por el primer ministro Benjamín Netanyahu. Netanyahu, quien había estado en la Casa Blanca con Trump, se había tomado la mano, había dicho que estaban trabajando en la paz, en una paz efectiva y demás, pues hoy el gobierno de Netanyahu, como ya viste la información hoy en la octava, pues ha prácticamente decidido romper con toda la tregua. No estaban ni siquiera a punto de alcanzar, estaban todavía lejos de alcanzar el segundo mes, cuando la tregua era de 90 días, se había hecho ya algún intercambio de rehenes, no todos los rehenes que Israel quiere, que es precisamente el objetivo principal del gobierno de Netanyahu, que los israelíes que todavía siguen retenidos y de otras nacionalidades por Hamas sean liberados, así como la destrucción de Hamas. Esos son, digamos, los dos objetivos públicos, los dos objetivos que el gobierno de Israel busca. En los hechos, lo cierto es que Israel parece estar realmente buscando la destrucción absoluta del territorio de Gaza y parecería incluso la aniquilación de su población civil. Y no lo digo yo, lo han dicho múltiples organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Amnistía Internacional, quien en todo este año y medio de guerra ha prácticamente ya dicho que lo que estamos viendo en el Medio Oriente es una campaña de genocidio como tal. Lo mismo que han dicho otros gobiernos, como el gobierno de Sudáfrica, como el gobierno chileno, como el gobierno colombiano, entre otros. Hoy esta pulverización, por llamarla de alguna manera, del acuerdo de paz o del cese al fuego entre Israel y Gaza, creo que sí demuestra la poca voluntad que realmente tiene el gobierno de Netanyahu de lograr un acuerdo, las presiones internas que está sintiendo ese gobierno por parte, sobre todo de los grupos de ultraderecha de que están en la Knesset, que están en el Congreso israelí, que han presionado a Netanyahu de tomar mano más dura, todavía más dura de lo que hemos visto, pero lo que está pasando es realmente un horror, como lo ha llamado ya el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Más de o por lo menos 400 personas muertas y 600 heridas por lo menos, esto de acuerdo con el Ministerio de Salud de Hamas. Y ahí creo que Donald Trump queda como el pésimo negociador que ha sido. Trump, que se ha regodeado y que ha hecho una vida entera de decir que él es el mejor negociador, que él siempre logra sus acuerdos, que él logra conseguir el arte de la negociación, incluso tiene este libro de The Art of the Deal, pues básicamente las pláticas que han tenido sus enviados especiales, las llamadas telefónicas que el mismo Trump había mantenido con Benjamín Netanyahu, la visita que tuvo a Washington, pues no sirvió de nada. Y un poco le está ocurriendo lo mismo en el otro conflicto que estamos viendo ahorita y en esa llamada telefónica que tuvieron el presidente Trump con el presidente ruso, con Vladimir Putin, para hablar del otro conflicto que está prácticamente ahí a pocos kilómetros, digamos a menos de 1,000 kilómetros de distancia del Medio Oriente, y que es la guerra en Ucrania. Guerra que prácticamente entra ya a su 11º año y que ha desgastado prácticamente el sistema internacional tal y como lo conocemos hoy. La llamada del presidente Trump con el presidente Putin de hoy también vuelve a demostrar que Trump realmente está negociando muy mal los dos grandes conflictos que se había prometido resolver. Con Putin incluso ha trascendido, Bianca,
que el mismo Putin hizo esperar a Trump hasta 7 horas para tomar la llamada. Hay hasta videos de Putin haciendo bromas en una conferencia donde le dicen, oiga, ya se tiene que ir porque tiene su llamada con el presidente Trump, y Putin diciendo, no, todavía no, y se queda incluso alargando el tiempo. Esta es una estrategia que varios analistas internacionales han visto ya, que es una de las favoritas de Putin, hacer esperar a su interlocutor, de repente tomar decisiones que podrían parecer incluso fuera de tono, como la invasión de Ucrania, que al parecer fue tomada una decisión por parte de Putin en 2014, en una noche prácticamente de pláticas con su equipo, y en unas pocas horas decidió de manera veloz, digamos, y tal vez sin mayor meditación, la invasión de Ucrania. Hoy, en esta llamada que tuvieron Putin y Trump, prácticamente estamos viendo a los dos países quizás más influyentes en el territorio europeo y prácticamente en el conflicto de Ucrania, repartirse a Ucrania como si fuera un botín. Putin lo que quiere es mantener el territorio que ya tiene ocupado, ese territorio que colinda con Rusia al este de Ucrania, el 20% de la población, del territorio ucraniano que ya está bajo el control de Rusia, que incluye el Donbass y Crimea, mientras que Trump lo que quiere es tener acceso a los minerales, a las fuentes energéticas del gobierno ucraniano, y eso parece que fue el centro de la llamada que tuvieron los dos mandatarios. El gran acuerdo que anunciaron fue que Rusia se comprometía a no, escuchen bien, a no atacar toda la infraestructura energética de Ucrania durante 30 días, durante un mes, que es prácticamente lo que Trump quiere asegurarse el control de los recursos naturales de Ucrania. Justo por eso humilló al presidente Zelensky en la Casa Blanca, en esa reunión que tuvieron, donde iban prácticamente a firmar un, entre comillas, acuerdo de paz que hacía que Ucrania ya renunciara a sus pretensiones de recuperar el territorio perdido por parte de Rusia, y le daba al gobierno de Estados Unidos el control de esas áreas de infraestructura energética y de ese control de recursos energéticos que hoy Trump ha logrado tener en el papel en la conversación con el presidente de Rusia, hay que decirlo, sin la presencia o sin el acuerdo del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien hoy parece pues que prácticamente ha tenido que ceder a Estados Unidos de las presiones del gobierno del presidente Trump, porque Zelensky ha vuelto a decir que quiere y que ve en Estados Unidos un socio confiable para la paz, que confía en el presidente Trump a pesar de esa humillación que tuvo en la Casa Blanca, y a pesar de que prácticamente pues Zelensky está siendo arrinconado para que su gobierno pues prácticamente no pueda recuperar lo que quería. Entonces, para redondear y finalizar este comentario el día de hoy, querida Bianca, pues me parece que yo no estoy viendo que se le está descomponiendo más bien al presidente Trump todo el escenario, tanto lo internacional, con estos dos acuerdos que había conseguido, que había vendido, que él había dicho que era el mayor líder del mundo, con ese manotazo en la mesa que ha hecho Trump en los últimos días, pues prácticamente estamos viendo a dos presidentes, al de Ucrania y al primer ministro del Reino Unido, pues número uno, no acabar de ceder en el caso de Ucrania, y número dos, violando lo acordado con el mismo presidente Donald Trump. Y dos, estamos viendo a un presidente Trump que no logra convencer a Rusia, justamente a Putin, de lograr esa paz que lleva 11 años, como te decía, y que ha desgastado las finanzas de Rusia, que es una economía apenas del tamaño de la de Corea del Sur, un poco más grande que la mexicana, no es realmente uno de las mayores economías del mundo, está, digamos, entre las 10, pero no de las más grandes, digamos, y Putin básicamente está jugando por la libre, está haciendo lo que quiere. Entonces, creo que a Trump se le descompone el escenario internacional, también con la relación que hemos platicado a lo largo de varias semanas aquí en este espacio con la Unión Europea, con sus socios, con Canadá y con México, y se le está descomponiendo también el escenario interno por múltiples razones, pero por esta confrontación que tiene con las universidades, con esta confrontación que tiene con el Poder Judicial, incluso hoy mismo el Chief Justice, el presidente de la Suprema Corte de Estados Unidos, por así decirlo, incluso ya emite una declaración de preocupación en torno a cómo Trump está no haciendo caso de las órdenes del Poder Judicial en torno a los deportados que envió hacia El Salvador.
se le está descomponiendo incluso también el propio Partido Republicano, que está empezando a sentir las afectaciones de la guerra arancelaria de Trump en los distritos que tienen, pues, que son más sensibles de los votantes republicanos. En fin, vamos a ver qué ocurre en las próximas horas, pero me temo que estamos viendo a un Trump que está como un chivo en cristalería, literal, rompiendo todo alrededor, sin realmente un plan de cómo reconstruir y de cómo liderar a este mundo que sí está en una transición que no acaba de cuajar y que no sabemos hacia dónde la está llevando este señor que está en la Casa Blanca, querida Bianca. Así es, estaremos al pendiente. Gracias como siempre, querido Genaro Lozano. Un abrazo fuerte.